Vamos a dar la bienvenida. Ella es Norma Lezana, para los que no se escucharon todavía, nutricionista, trabajadora del Hospital Garrahan. Yo creo que la introducción sí salió al aire de lo que dijimos, de esta situación tan complicada que está pasando. Bienvenida, Norma. María Martínez te saluda. ¿Cómo estás, María? Buenas tardes. Bueno, otra vez gracias por el espacio, por escucharnos y bueno, apoyarnos, ¿no? Mañana nosotros estamos movilizando al Ministerio de Salud y en el contexto de un paro desde las 7 de la mañana hasta las 9 de la noche. Bueno, el reclamo es el reclamo salarial que venimos sosteniendo desde el año pasado. Cuando en todo el año de la pandemia recibimos recién en octubre un 7% de aumento, y esto después se fue completando en cuotas hasta un 25%, después un adelanto de paritaria de un 10%, y que no cubrió la inflación del año pasado. Faltaría un 15% para que se cubra lo que aumentaron los precios el año pasado. Y este año, bueno, empezamos la discusión otra vez en cuotas por debajo de la inflación. Y bueno, detonó otra vez el equipo de salud del Garrahan, sobre todo los que están en la primera línea con más bajos salarios, que es enfermería, instrumentación quirúrgica, las que más están sintiendo, ¿no? Esta situación. Nosotros ayer tuvimos una reunión con el secretario de la Dirección Administrativa del Ministerio de Salud, secretaría de la ministra Bisotti, y bueno, Mauricio Monsalvo. Ellos reconocen el atraso salarial que tiene el equipo del hospital. Nos dijeron que estaban viendo de qué manera poder solucionarlo, pero sin ninguna propuesta, ¿no?, en concreto. Así que bueno, mientras tanto siguen las medidas de fuerza, que nos cuesta un montón, porque nosotros trabajamos en un hospital, entonces es muy difícil organizarse, ¿no?, para visibilizar lo que nos pase, que las autoridades respondan de alguna manera. La verdad es que hace un mes y medio que el Consejo de Administración está a puertas cerradas ante este conflicto. Contestó antes el secretario de la ministra que el Consejo de Administración del hospital, ¿no? Esto lo pudimos hablar ayer también, porque bueno, nosotros necesitamos tener diálogo con el Consejo de Administración, y ellos están para resolver los problemas de las trabajadoras y los trabajadores, ¿no? Cuando alguien te dice que no llega a fin de mes, no llega a fin de mes. Norma, y es un hospital que sí, tiene unas características, como vos decías, ¿no? Es un hospital de alta complejidad, de referencia, en lo que es atención pediátrica de alta complejidad. Entonces eso hace que nosotros, los profesionales que estamos en el hospital, tengamos que dar siempre un poco más en cuanto a horas, ¿no? Los horarios son extendidos, los pacientes son muy complejos, y además nosotros nos tenemos que estar capacitando permanentemente para mantener la calidad de atención que requiere este hospital. Entonces eso hace que es muy difícil cuando un profesional tiene que empezar a buscar otro trabajo, además del que de poder mantener eso, ¿no? La calidad de atención, el nivel de atención. Si un médico de guardia sale de la guardia de acá y se tiene que ir a otro hospital, bueno, no físicamente no se puede soportar esa carga horaria, ¿no? Así que bueno, esa es la situación del equipo de salud. Desde el año pasado que venimos 500 días de pandemia sin respuestas, ¿no? Era justamente lo que te iba a preguntar. ¿Hace cuánto tiempo, si esto viene previo a la cuarentena o a la pandemia, perdón? O... Sí. Nosotros veníamos, los últimos 4 años de la gestión macrista perdimos mucho salario. Cada año fue a pérdida. Y bueno, y durante la pandemia otro tanto, ¿no? El 6 de agosto fue la primer marcha que se hizo de ambos verdes, que tenía relación, bueno, con la pandemia, los elementos de protección personal, todo lo que tuvimos que, bueno, de versatilidad que tuvimos que poner de nuestra parte para poder adaptarnos al COVID, a la pandemia, ¿no? Entonces, y fue el peor año en cuanto a salario, fue el peor año, fue cuanto más perdimos. Norma, estamos hablando de la situación de los trabajadores, de los salarios, que lógicamente es importante para el funcionamiento de todo. Pero en materia de descartables, materiales para el hospital, en ese sentido, ¿el Estado les provee suficiente? Sí, en ese sentido, después de
las protestas y los problemas que hubo al principio para unificar los protocolos de atención y el trabajo por cohortes y todo eso se pudo organizar y logramos tener nuestros elementos de protección personal. Este año eso empeoró porque estamos todos vacunados, volvimos todos a trabajar, entonces en las salas COVID no se está trabajando por cohortes, no está funcionando el comité de crisis, donde uno puede ir resolviendo problemas que tienen que ver con la pandemia, ¿no? Y cómo cambia la manera de atender cuando vos tenés un paciente que tiene COVID, además de su enfermedad de base, ¿no? Sí. Bueno, entonces estamos pidiendo una serie de reclamos, y no es solamente el salario, sino las cuestiones que tienen que ver con las condiciones de trabajo. El área COVID, por ejemplo, que es un área cerrada, debería tener trabajo en cohortes para que los trabajadores puedan disminuir el tiempo de contacto con el virus y disminuir la circulación y no contagiarse todos juntos. Eso debería estar funcionando y no es así. Este año, ya te digo, no está funcionando el comité de crisis en el hospital. Y hubo una resolución del Consejo de Administración en donde reconocieron un adicional, que enfermería por el mismo adicional cobra 5.000 pesos, que es actividad crítica. A la gerencia de sistemas le dieron por el mismo adicional 22.500 pesos a partir del 1 de junio. Entonces esta resolución, que si bien es muy buena para el área de sistemas, no nos quejamos de que se haya reconocido a sistemas como un sector crítico y escaso, pero enfermería por ese mismo ítem cobra 5.000. Entonces esa resolución creo que fue el detonante de todo el conflicto este año, ¿no? Porque es muy arbitrario, es discriminatorio. Es 4 veces más lo que le pagan el adicional a uno que a otro que estuvo justamente en la primera línea, en contacto con pacientes COVID, teniendo que cambiar todo su estilo de vida para poder afrontar la pandemia. Y entonces, bueno, eso fue, y sin lograr el aumento de sueldo que venimos reclamando desde el año pasado. Entonces esto, la verdad es que trajo mucho descontento, ¿no? Norma, ¿con qué tiene que ver esto, digamos, esto de los sueldos? Porque, a ver, nosotros sacamos varias notas a varias personas trabajadoras del sistema de salud y que tienen el mismo problema de los sueldos. ¿Esto tiene que ver con con el Ministerio de Salud, con alguna cuestión administrativa del hospital en sí? En el hospital nosotros ayer justamente hablábamos con el ministro, con el secretario de la ministra, y ellos nos decían que el ministro tiene que auxiliar al hospital, que en realidad el ministerio lo que hace es financiar el 80% del presupuesto del hospital y que el Consejo de Administración es el que tiene que administrar ese presupuesto. Esto nosotros se lo decíamos porque el año pasado los consejeros nos habían dicho que, bueno, que el ministerio iba a auxiliar al hospital en lo que era equipamiento e infraestructura, pero no para salario. Entonces nosotros le planteábamos que quizás necesita eso, ¿no? El hospital, que de alguna manera se aumente el presupuesto para que puedan aumentarnos el salario. Bueno, como sea, si es el ministerio o si es el Consejo de Administración, nosotros necesitamos que el salario se ajuste con la inflación, porque si no es insostenible. Este hospital tiene un presupuesto de 12.500 millones de pesos, 80% lo financia la Nación a través del Ministerio de Salud y 20% la ciudad. Y bueno, las partidas presupuestarias están viniendo. Lo que no se está ajustando en la medida que aumentan los precios y los servicios es el salario. Está como muy por debajo. Ya te digo, el año pasado fue 25% en cuotas y las cuotas las empezamos a cobrar en octubre, tuvimos todo el año sin aumento de sueldo. Y la inflación interanual de abril a abril fue casi del 49%. Entonces, ¿cómo haces vos con un salario para afrontar tus gastos, no? Y bueno, esa es la situación. Nosotros venimos, ya es el 10º paro. Entiendo que las autoridades estarán tratando de solucionarlo o al menos abrir canales de diálogo que no están abiertos acá dentro del hospital,
lo único que hay son muchas amenazas de descuentos, de sanciones, por ejemplo, ahora estuvimos recorriendo y les dicen a los compañeros que hicieron paro que no les van a dar horas módulo. Las horas módulo son horas que los compañeros, horas de trabajo que se distribuyen entre el personal, que son como horas extras mal pagas, ¿no? Para que no son horas que te las pagan al 50% o al 100%, sino que se fija un valor para la hora módulo que no es muy diferente a lo que se cobra de planta. Y bueno, muchos, justamente como está muy depreciado el salario, es 56 horas módulo, completan un poco lo que es el sueldo, ¿no? De una persona que trabaja acá en el hospital, de una enfermera, un enfermero. Norma, sí, y entonces Norma. ahora le dicen, si hiciste paro no te vamos a dar horas módulo. Y esto es una manera de ejercer presión sobre alguien que está reclamando su sueldo, que está ejerciendo el derecho a huelga, que es constitucional, y que, bueno, mañana vamos a ver quién dio esa orden, ¿no? Si es una normativa, tiene que estar por escrito, si está por escrito es inconstitucional, no debe ser. Así que, bueno, así estamos acá en el hospital. Sí, Norma, ¿cómo andás? Te habla Nico. Bueno, justamente antes estaba escuchando de lo que estabas hablando y es como que están en un limbo de no saber qué hacer porque si protestan de manera, diría yo, densa para las autoridades pueden llegar a sufrir sanciones, pero por otra parte es la única manera de que ser escuchados. Primero que nada te quiero agradecer porque mi hermana sufre epilepsia y siempre va al Garrahan para atenderse. Así que muchas gracias a ustedes por poder ayudarla. Y también quiero preguntarles qué van a hacer, cuál es el siguiente plan para tratar de protestar por las bajas salariales, pero no sufrir sanciones. Claro, bueno, por supuesto desde la Asociación de Profesionales ya mandamos una nota de denuncia al Ministerio de Trabajo, a Moroni, ahí en Alem 650, para que cese esta manera de ejercer de alguna manera presión, violencia sobre las y los trabajadores, ¿no? Sí. Porque además, después de la conversación que tuvimos ayer en el Ministerio de Salud, no es que nosotros estamos pidiendo algo que no existe. O sea, ellos reconocen el atraso salarial que sufrimos y bueno, lo tienen que tratar de solucionar, porque no es fácil de reemplazar tampoco los equipos de profesionales y no se para de trabajar acá. Es una demanda continua, los pacientes por supuesto necesitan atención, entonces se garantizan las guardias mínimas, por supuesto, pero bueno, la verdad es que necesitamos trabajar normalmente y tener un salario digno y seguir haciendo nuestro trabajo que nos apasiona, por otro lado, ¿no? Así que bueno, mañana es una parada importante porque es justamente, bueno, reclamarle nuevamente al Ministerio de Salud que nos ayude, ¿no? Que intermedie entre nosotros y el Consejo de Administración y supongo que el Ministerio de Economía para que puedan solucionar el conflicto, ¿no? Respecto del salario y las condiciones de trabajo nuestras acá en el hospital. Vos tenés digamos, ¿qué expectativas tenés con respecto a eso? ¿Vos creés que lo van a solucionar? ¿De qué manera? ¿Rápido? ¿Quizás lento? Nosotros esperamos que sí. Por supuesto, bueno, siempre, ¿no? Que hay un conflicto, lo primero que queremos es que se abra una instancia de mediación, de negociación, porque si no, no tiene sentido, ¿no es cierto? Creo que todos sabemos, somos trabajadores de la salud, un equipo de salud que no tiene que explicar su desempeño, no hay nada que objetar sobre nuestro desempeño acá en el hospital. Y queremos hacer nuestro trabajo, alguien se va a tener que sentar a hacer los números. Ayer algo nos anticipó, pero no nos quiso dar números sobre que quizás iban a elevar un poco el piso salarial, que estaban viendo la manera de resolver el problema, pero no nos anticiparon nada, ¿no? Y hoy no hubo ninguna noticia más, así que estaba votado el paro y la movilización al Ministerio de Salud. Y nosotros esperamos tener novedades pronto, por supuesto, ¿no? No es nuestro tema no es estar de paro, nuestro tema es estar
atendiendo a los pacientes, trabajando, ¿no? Así que esperamos que bueno, ayer el secretario dijo que iba a hablar con la ministra Bisotti, que le iba a transmitir la conversación que tuvo con nosotros, que fue, bueno, no solamente hablamos del salario, sino que no tenemos un convenio colectivo, lo cual hace que no haya un piso de derechos para nosotros, y eso hace que las resoluciones del Consejo de Administración puedan ser muy arbitrarias, como esta resolución que te explicaba recién, y que ese es un tema que hay que profundizar y modificar. En el hospital Garrahan no es insalubre ni siquiera el área de imágenes, que por ley debería ser insalubre. No tenemos licencia por estrés, como tiene la provincia de Buenos Aires o Cava, y esto porque no tenemos un convenio colectivo de trabajo, solamente un régimen de personal y un régimen estructural. Entonces, bueno, charlamos bastante, quedamos en tener una nueva reunión en 3 semanas para ver cómo fueron sucediendo las cosas y bueno, al menos se abrió una instancia de diálogo, ¿no? Que eso es lo importante, Norma. ¿Cuál es la propuesta que no tenemos todavía? Exacto, eso es lo importante, ¿no? Que por lo menos los van a recibir y ver qué parte de esa charla. Exacto, que ya te digo, por ahora no nos quiso adelantar nada, pero bueno, alguna novedad supongo que vamos a tener en breve, ¿no? Ahora, no entiendo, vos mencionabas recién que no tienen los mismos, no se guían por el mismo estatuto que tiene la Ciudad de Buenos Aires o provincia. Me parece extraño, ¿cómo sería eso? Porque si vamos al caso están dentro de la jurisdicción de Cava. Claro, el hospital es autárquico, es de los hospitales AMIC, de autogestión, entonces nosotros tenemos un consejo de administración, 5 consejeros por nación, que los nombra el Ejecutivo cada vez que cambia el gobierno, y 1 por la ciudad, que lo elige la legislatura porteña. Entonces ellos son los que administran el hospital, administran el presupuesto, definen el proyecto de hospital, con qué dotación, con qué presupuesto, y bueno, nosotros pedimos el 13 de julio que nos informen los datos de ese presupuesto, cuánto ingresa el tercer pagador, que es todo lo que el hospital recauda de las obras sociales, por ejemplo, y cómo se está distribuyendo ese dinero, ¿no? Bueno, esto lo venimos pidiendo desde que asumió el Consejo y todavía no hemos tenido ningún informe. Esta vez lo presentamos por mesa de entrada para que sea, la siguiente vez habrá que, porque es información pública que cualquier ciudadano puede pedir, está dentro de los deberes de funcionario público presentar esa información. Y la estamos pidiendo y no nos están dando, ¿no? Eso sería una manera de empezar a ver el ítem 1, que es salarios, cómo se distribuye, cómo es la escala salarial, pedimos desde el operario hasta los miembros del Consejo de Administración. Bueno, para hablar obvio que estamos hablando de dinero, ¿no? Claro, de condiciones sobre todo, ¿no? Claro, y luego lo que tenemos es un régimen de personal. No hay un convenio colectivo, entonces hay muchas cosas que nosotros pedimos y que dicen no, porque eso no aplica al hospital porque es de Cava, o tampoco aplica lo de Nación. Hay 3 convenios, el de la provincia, el 1133 de Nación, la ley 6035 de Cava, y ninguna aplica al hospital porque el hospital es autárquico. Entonces lo que tiene que haber es un convenio colectivo para el Garrahan que después se homologue como ley y se tome como referencia para los otros hospitales AMIC. Pero bueno, esto es un camino que hay que recorrer y que tiene que ser con nosotros, en comisiones donde todos podamos aportar, sobre todo los sindicatos organizados con los trabajadores. Bueno, cuáles son, en nuestro régimen de personal no tiene perspectiva de género, por ejemplo. No dice que está prohibido ejercer maltrato y violencia, como sí lo dicen los convenios colectivos más modernos, ¿no? Entonces, bueno, todo eso nosotros tenemos voluntad de sentarnos y bueno, generar esos derechos que no tenemos en el hospital. Norma, deseamos que realmente mañana puedan tener una próspera reunión, que realmente puedan resolver estos problemas, ya que, como decíamos, es una de las instituciones de las que estamos orgullosos todos los argentinos. No creo que haya uno que no esté orgulloso del Garrahan, por lo que han hecho, por cómo sostienen el lugar, por los profesionales que trabajan ahí. Y la verdad que es una esperanza también, ¿no?, para todos los argentinos el Hospital Garrahan. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Sí, nosotros lo valoramos, para nosotros es
defendemos la salud pública y el Garras también es un eslabón importante dentro de lo que es el sistema sanitario en Argentina, ¿no? Entonces, tiene que funcionar bien, tienen que tener sus trabajadores un piso de derechos y un salario que les alcance para llegar a fin de mes. Y bueno, porque eso también garantiza la calidad de atención. Hay muchos que tienen 2 trabajos, trabajan a la mañana en un hospital o en institutos privados, en el Británico, o en otros hospitales privados, y después vienen a trabajar al hospital, y eso es una jornada muy extensa de trabajo para quienes se desempeñan en salud. Es medio peligroso trabajar a ese ritmo, ¿no? Totalmente. Nos tenemos que ir despidiendo, Norma, porque lamentablemente nos quedamos sin tiempo, ya nos están pisando con los tiempos, así que te agradecemos muchísimo tu predisposición realmente. Esperemos volver a estar en contacto y que realmente la próxima vez que te saquemos tengamos buenas noticias y que nos pueda decir que realmente llegaron a un acuerdo y que realmente los profesionales del Garrahan son valorados, que es lo que queremos todos. Bueno, muchísimas gracias, María, y les mando un abrazo. Gracias por todo este tiempo. Gracias a vos.